el examen, ya lo pueden realizar desde hoy día. A ver. Chicos, ¿me confirman por favor que se visualiza la presentación? Sí se visualiza. Ok. Ya, ok chicos, habíamos hablado del riesgo del fraude, habíamos mencionado que es un riesgo estratégico, ¿no? Se afecta a toda la organización, o también hay veces que es un riesgo operacional, se afecta a un determinado proceso, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo pueden seguir revisando digamos, a profundidad en su guía que ustedes tienen, ¿no? Para todas las unidades. A ver, hablamos del beneficio, del control interno, de la materialidad, tolerancia a los fraudes. Sabemos que no debería ser cero la tolerancia, ¿no? No importa si hay un robo de 10 millones o un sol o, digamos, algunos centavos, ¿no? Luego hablamos del riesgo de auditoría. También vamos a repasar brevemente, ¿ya? Como yo les comentaba, el riesgo de auditoría en esta lámina, bajo este contexto se presenta en la auditoría financiera y también lo utilizamos en la auditoría forense. Entonces, ¿qué nos dice que el riesgo de auditoría está constituido por tres riesgos? El riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Entonces, en general, ¿cuál sería el riesgo de auditoría? Es que a nivel financiero se pueda expresar una opinión errónea, ¿no? Es el riesgo básicamente del auditor. Entonces, seguramente ustedes ya han visto los dictámenes de auditoría financiera donde mencionan, después de haber realizado la auditoría, dan su opinión, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? De que tal vez estamos dando el ok, sin embargo, hay errores materiales. Hay que considerar dentro del estado financiero que los errores tengan una importancia relativa. Ahí sí, ¿no? No es como el caso del fraude, ¿no? Tiene tolerancia cero, pero en cambio los estados financieros, pues, es distinto, ¿no? Para tener una opinión razonable hay que buscar una materialidad. Entonces, el riesgo inherente, su concepto es que se presenta este riesgo cuando no hay controles. Ahora, esto supone difícil, ¿no? Porque cada actividad a veces ya está considerado un control de por medio. Pero la teoría nos dice eso, ¿no? Si, digamos, hay un proceso, por ejemplo, si yo emito préstamos bancarios, entonces de por sí ya te piden, por ejemplo, el perfil del cliente, entre otros, ¿no? Entonces, difícilmente esta actividad no tiene controles. Pero es eso, ¿no? Es eso, al menos en teoría. ¿Cuándo ya viene la práctica? Cuando hablamos de riesgo de control. El riesgo de control, justamente, ¿no? Tú tienes un objetivo y pudiera haber un riesgo, ¿verdad? Ante eso, siempre tenemos control. Pero para el auditor, ¿cuál sería su riesgo de control? De que esos controles en sí no te permiten detectar la incorrección significativa a nivel de los estados financieros, ¿no? Entonces, pudiera haber un error relevante y no lo pudieras estar detectando, ni tampoco el control interno lo estaría detectando. Ahora, cuando tú auditas un estado financiero, tienes que ver dos cosas, ¿no? El error material y indicios de fraude. Claro, el auditor financiero no es responsable de identificar fraudes, ¿no? Eso lo dice también las NIDA, seguramente ustedes ya lo han visto. Sin embargo, vas a tener que evaluar indicios o riesgos de fraude. Y si es que hay algún indicio o una bandera roja, lo tienes que reportar. ¿Quién realiza la investigación? No lo va a hacer el auditor financiero. Lo tiene que hacer alguien designado por la organización. Si la organización responde y dice, ¿sabes qué, señor? Yo he encontrado un riesgo
perdón, un fraude relevante en los estados financieros, en ese momento el auditor financiero va a tener que sopesar y va a dar su opinión de cómo este fraude pudiera haber afectado en su opinión o cómo va a afectar después en adelante, ¿no? Entonces, más o menos ese es el proceso cuando se presenta, digamos, algún elemento o algún indicio en los estados financieros. Ahora, ¿de quién es responsabilidad de detectar el fraude? Tampoco es del auditor interno, ¿no? Porque todos los estándares mencionan, pues, no es responsabilidad del auditor interno porque él no realiza las actividades o no está involucrado en el proceso en sí. ¿Quién realiza las actividades? Lo realiza la administración, las gerencias y los empleados todos, ¿verdad? Entonces, de ahí que nace la responsabilidad de su detección, es parte de ellos. No es del auditor financiero, no es del auditor interno, ni de ninguno de compliance, ni del gerente de riesgos. El gerente de riesgos o compliance o el auditor interno, la gerencia, sí están obligados a detectar indicios. Y si detectan, están obligados a informar, ¿no? Por eso en la diapositiva antes, en la clase pasada yo les mencionaba, ¿no? Si ustedes tienen algún indicio de fraude, ¿a quién reporta? Le reporta a, no sé, pues lo llevan a la parte judicial, a los medios de comunicación. Obviamente hay que reportarlo a la administración, ¿no? Primero a la administración, o en todo caso a nuestros jefes, porque todos tenemos un jefe cuando trabajamos en una determinada empresa, ¿no? Salvo que somos los dueños, ¿no? En ese momento ya pues si es a ese nivel, igual hay que reportarlo. Podría ser en el canal de denuncias, por ejemplo, ¿no? Para que se enteren el resto de los dueños o el directorio en todo caso. Eso, chicos, eso es el riesgo inherente, el riesgo de control. Y ahora el riesgo de detección es que el auditor, con todo lo que ha visto el control interno, no pueda detectar esos errores materiales. Es decir, utiliza procedimientos, ¿no? Utiliza procedimientos analíticos, utiliza procedimientos sustantivos, pero sin embargo, es eso, ¿no? Tal cual, el riesgo es que tal vez no pudiera detectar algunos errores materiales. ¿Cómo está orientado acá el fraude? Como ya les comentaba, ¿no? Si es que el auditor financiero detecta un indicio de fraude, tiene que solicitar que se investigue ese fraude y luego va a dar su opinión final. Si ha impactado en el estado financiero, si es un monto considerable o va a depender mucho de este fraude de los estados financieros, X situaciones, ¿no? Pero eso más o menos es, a grosso modo, lo que se realiza en la vida real, ¿no? Ahora, también vimos, chicos, que la auditoría forense es preventiva y es correctiva, ¿no? Tiene estos dos enfoques. Cuando la auditoría forense se vuelve preventiva, pues nace de todas las personas que sea preventiva, ¿no? Sobre todo nace del directorio, de la gerencia, de auditoría interna, de compliance, de todos. Sin embargo, por ejemplo, compliance, generalmente el trabajo de ellos es, por ejemplo, capacitarlos, ¿no? Poner, pues, alertar a las personas, ¿no? Cómo actuar, qué valores considerar dentro de la organización. Se entiende que también todos los líderes de las compañías tienen que tener todos estos valores ya, digamos, que lo manejan de forma adecuada, ¿no? Entonces, eso es la auditoría forense preventiva. También en la auditoría forense preventiva, a través del software, como ya vimos, ¿no? Puedes implementar procedimientos analíticos que te detectan ciertos indicios de fraude. Es decir, ni bien se está realizando algún fraude, estos software ya te están alertando. O al menos te sirve para realizar una investigación futura, ¿no? Ahí la diferencia, ¿no? Entre lo que es auditoría forense preventiva y la auditoría forense correctiva. Correctiva ya es justamente cuando tú detectas un indicio de fraude
y luego estás llamado a hacer una investigación de fraude. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Quién realiza la investigación de fraude? ¿De qué manera se realiza la investigación de fraude? ¿Quién lo planifica? Y algunos procesos ya hemos visto, algunos mecanismos ya hemos visto, como la observación, el interrogatorio, ya lo hemos visto, ¿verdad? A nivel teórico. Entonces, todas esas herramientas va a utilizar el investigador, que puede ser el auditor, el que se dedica a investigar los fraudes, etc. Pero acá en esta lámina lo que estamos hablando es el proceso de auditoría forense preventiva. Entonces, si es una auditoría forense preventiva, va a estar basado en riesgos, ¿no? En la práctica, ¿cómo se lleva a cabo esta auditoría? Por ejemplo, el auditor interno sí o sí va a tener que identificar riesgos de fraude. Claro, el auditor interno identifica riesgos estratégicos, operacionales, todos los riesgos, ¿ya? Pero por estándares, y es decir, hasta por política de la empresa, el auditor también está llamado a identificar banderas rojas en cada proceso que audita. Yo audito, digamos, el proceso de ventas, ¿no? Identifico todos los tipos de riesgos y también tengo que identificar si hay un posible soborno, si hay una posible colusión, si hay un conflicto de intereses y de esa manera. Entonces, la auditoría forense también se desarrolla por auditoría interna. Cuando auditoría interna o auditoría de procesos planifica su trabajo, ¿no? En el año, que ya vimos con algunos de ustedes, o creo que con la mayoría de auditoría de procesos, auditoría operativa, ahí en cada proceso que él planifique va a considerar, como los digo, ¿no? Los riesgos de fraude. Ahora, obviamente, es la persona que va a considerar los riesgos de fraude, pero ¿quién tiene que implementar, digamos, para reducir o mitigar los riesgos de fraude? Es la administración, ¿no? La administración, si hay un área de compliance, también lo va a hacer. Si hay un área de gerencia de riesgos y compliance, también va a ayudar a la administración a que se implemente, ¿no? Todas, todas las metodologías de control interno para mitigar estos riesgos. Sin embargo, como les digo, auditoría interna igual dentro de su trabajo sí o sí va a mapear los riesgos de fraude. Ok, entonces esto es la auditoría forense preventiva, ¿no? Dentro del plan global que vimos de la auditoría interna, ahí se considera procesos, luego el auditor interno va a elaborar un plan individual de cada proceso, ¿no? Luego se va a dar a la ejecución de la auditoría, la emisión del informe y los planes de acción. Entonces, si el auditor interno en su día a día está realizando las auditorías, ¿él hasta dónde llega? Hasta detectar algún indicio, ¿ya? Por ejemplo, él considera una bandera roja. Digamos, dentro de su evaluación de tesorería, ha podido evidenciar que hay una sola persona que trabaja, digamos, como 5 años, ¿ya? Y no tiene segregación de funciones dentro del proceso de tesorería. Un momento, chicos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? No, yo no levanto. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor, estimados colegas. Profesor, quería aprovechar, no sé si se da tiempo en el proceso de la clase, quería que Ya. por favor me pueda guiar en el PA3. Yo la verdad, yo conozco de auditoría, pero quería saber más o menos, un poco difícil está la PA3, profesor. No sé si más adelante nos puede dar una guía, por favor, se lo agradece Sí, sí, bastante. sí. Sí, Gracias. Raúl, no se preocupen, chicos. Justo hay una diapositiva de ese caso, del PA3. ¿Ya? Yo les voy a dar, digamos, el contenido o de lo que se trata el caso. De ahí ya para que ustedes obviamente se pueden guiar. Eso por una Muchas gracias, parte. profesor. Ajá. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Ah, ok, Tania. Sí, Tania dice lo mismo. Sí, 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 no se preocupen. Ya. Ok, chicos. Entonces, también la clase de hoy día, como es teórico,
eso ustedes van a utilizarlo, pues, ¿no? Para el PA3, obviamente. Y sobre todo para el examen final, ¿no? Ya, a ver, vamos a continuar. Entonces, la auditoría forense preventiva lo puede hacer tranquilamente el auditor interno, pero quien está llamado a mitigar los riesgos de fraude es la administración, ¿no? También si hay un área de fraudes, también va a hacer los dos trabajos, es decir, va a implementar medidas de control para que se previene el fraude y también cuando toca investigar un fraude va a tener que hacerlo. Va a depender de la organización, como yo antes les dije, ¿no? Las organizaciones tienen políticas, entonces ahí ya mencionan quién está llamado, por ejemplo, a hacer las investigaciones de fraude. El auditor interno siempre va a llegar hasta identificar algún indicio de fraude. Si él considera alguna bandera roja, lo tiene que reportar. Lo va a reportar al directorio si es un fraude, digamos, con una hipótesis de grado mayor, y entonces el directorio va, digamos, a establecer quién va a realizar esa investigación de fraude. ¿Lo puede realizar auditoría interna? Sí, correcto. Si es que las políticas de la empresa menciona que debería hacerlo, lo va a hacer. Algunas otras empresas, las investigaciones de fraude lo realizan riesgos y compliance, entonces se va a tener que ayudar, ¿no? De auditoría interna, por ejemplo, también. Lo pueden hacer los dos. O se pueden ayudar también de alguien de la parte de alguna gerencia, ¿no? Obviamente que no tienen nada que ver con ese proceso de fraude. Entonces, es eso, ¿no? El proceso de auditoría forense preventiva va a estar basado en riesgos, ¿ya? Y cuando la auditoría está basada en riesgos, ya sabemos, ¿no? Primero hay que identificar qué objetivos tiene la empresa y qué riesgos nos puede afectar, en este caso, riesgos de fraude. Luego verificar si es que el control interno está mitigando esos riesgos, ¿no? Para eso hay que hacer la planificación anual, la planificación del proceso, hay que emitir un informe de auditoría y si hay algún tema de riesgos de fraude en este caso, hay que hacer un plan de acción, ¿no? ¿Quién no hace el plan de acción? No lo hace auditoría interna, tampoco lo hace compliance, lo hace la persona que está involucrado en el proceso. ¿Ya? Ahora, auditoría interna, si bien es cierto, retroalimenta de qué manera lo debería hacer, sí, no, pero la responsabilidad otra vez del plan de acción es del dueño del proceso. Ellas son las personas que realmente dicen, yo voy a mitigar la desviación o el posible riesgo de esta manera. Auditoría interna pudiera decir, digamos que sí, pero hay que complementarlo con este procedimiento. Entonces ellos llegan a un entendimiento y al final el plan de acción de la administración es retroalimentado por auditoría interna y quien va a hacer el seguimiento va a ser auditoría interna, ¿no? Así, más o menos en general, esa es la buena práctica o los casos de las empresas que tienen estas muy buenas políticas de buen gobierno corporativo. También, como les dije, las investigaciones de fraude lo puede hacer otra área, ¿no? No hay inconvenientes, ¿ah? Yo no soy a favor de que determinada área en concreto lo pueda hacer. Los papers o las investigaciones mencionan que el área que debería hacerlo por cuestiones de independencia es auditoría interna. ¿Ya? Pero sin embargo, eso no está escrito en piedra, ¿no? Lo puede hacer cualquier otra área, sin embargo, tiene que tener los suficientes recursos, la suficiente capacidad, y si es que generalmente depende del directorio. No puede ser juez y parte, ¿no? No puede ser que dependa de la gerencia general y hacer una investigación que tiene que ver, por ejemplo, algo con la gerencia general. Obviamente, ¿no? Ahí no está caminando el proceso como debiera caminar. Ok, chicos, este paper también lo vimos en alguna diapositiva, ya lo vamos a reforzar. Aquí se ve, ¿no? La auditoría preventiva o la auditoría forense preventiva.
En realidad, en las compañías ni siquiera es conocido como auditoría forense, ¿no? Ustedes saben, simplemente hay que evaluar el riesgo de fraude, así se menciona, ¿no? Ya cuando hacemos una investigación de fraude y cuando ya hay elementos, ¿no? Como el interrogatorio, como la parte criminalística, ahí básicamente nace este nombre, ¿no? De auditoría forense. Sin embargo, el concepto en sí de auditoría forense es preventiva y es correctiva. Ok, chicos, acá, por ejemplo, hay un mapa de procesos de grandes licitaciones. Entonces, nosotros sabemos cómo funcionan las licitaciones, ¿no? Hay una necesidad que tiene la empresa, entonces hay que preparar las bases para ver qué postores pudieran venir. Luego se aprueban las bases, lo hace la administración, se publican las bases, se recepcionan las ofertas, ¿no? Luego, una vez recepcionadas las ofertas, hay que revisarlos, hay que calificarlos, ¿no? Tenemos evaluaciones de forma técnica, comercial, entre otros, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya lo han podido ver. Luego se adjudica la licitación, es decir, se le va a dar pues al ganador el ok, es decir, se formaliza la licitación. Una vez que se formaliza, se va a dar el contrato de licitación. Entonces, como ustedes ven acá, están las alertas de color rojo, ¿no? Identificamos los riesgos en cada uno y ya no de los procesos, ¿no? De las actividades. Preparación de bases no es un proceso, ¿no? Es una actividad, porque es una parte de un proceso. Entonces, los riesgos se pueden identificar a nivel de procesos, a nivel de actividades, pero nunca a nivel de tareas, ¿no? No tiene sentido, ¿ya? Y tampoco a nivel de macroprocesos. Lo más recomendable es identificar riesgos a nivel de actividades y a nivel de procesos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos riesgos. Podría haber posible riesgo de soborno, ¿no? Entre las personas ofertantes con los dueños de los procesos. Puede haber conflicto de intereses, puede haber proveedores ficticios, ¿no? Pudieran ver gastos ficticios, lavado de activos en este proceso, hasta se puede estar financiando el terrorismo, etc. Lo clave de esta diapositiva es que en la práctica ustedes van a tener que identificar los KRI y los KCI, ¿ya? Así como así como los indicadores de los procesos, acá tenemos indicadores claves de riesgos, el KRI. Y el KCI es un indicador clave de control. Esto es bien, no es nada complicado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. El KRI, por ejemplo, es de la data analítica, ¿no? Las fluctuaciones de la analítica, por ejemplo, te dan algunos estadios o KRIs. Por ejemplo, verificar proveedores con datos especiales que no tengan continuidad, por ejemplo, en el negocio, sin embargo, están postulando. Entonces, tú identificas a través de un KRI, por ejemplo, esa bandera roja, ¿no? Análisis, por ejemplo, de desviaciones en precios. Digamos, en tu licitación hay un promedio de precios, ¿no? Sin embargo, hay algún proveedor que tenga una diferencia de precios, pero realmente, ¿no? Digamos que se considera fuera del promedio y no solamente eso, ¿no? Se consideraría inclusive como una bandera roja o inclusive un precio muy bajo. Muy bajo sería tal vez la empresa solamente quiera hacer un lavado de dinero, ¿no? Por eso le conviene ganar la licitación solamente con ese objetivo. Entonces no puedes considerar un precio ni muy bajo ni muy alto. Hay algo está pasando, ¿no? Entonces por eso tienes que hacer el análisis de datos para ver realmente lo que realmente este proceso de licitación pudiera estar saliendo bien o mal, ¿no? Una vez que tú ya tienes estos KRIs, como tú has implementado controles, también vas a identificar indicadores claves de control. Por ejemplo, la declaración de conflicto de intereses en una licitación es importante, ¿no? A todos los participantes dentro de las gerencias que participan, claro, porque en las licitaciones no solamente participan la gerencia de contratos o de licitaciones o de abastecimiento, ¿no?
También participan, por ejemplo, si yo quiero hacer una licitación en otra área, por ejemplo, que es mantenimiento, va a participar estas personas. Entonces, la declaración de conflicto de intereses hace mención a que todos los trabajadores que participan en esta licitación se les menciona, ¿no? Y se les hace la consideración y se les dice, ustedes tienen algún familiar, ¿no? O algún tema en particular con esta licitación, ¿no? Entonces, ellos tienen que hacer una declaración. Y ustedes saben que la declaración, hasta en el tema legal, es muy importante. Entonces, de alguna manera, tú ya te estás cubriendo como empresa, ¿no? Y si es que pudiera haber sucedido algún conflicto de intereses, aquí tienes la herramienta, ¿no? Simplemente ellos no han declarado ese conflicto de intereses. Y así, otro KCI o indicador clave de control, por ejemplo, la segregación de funciones. Por ejemplo, el que realiza las bases no lo puede aprobar, digo, las bases de las licitaciones. Tampoco el que realiza las bases y aprueba no puede dar la adjudicación a la misma persona, ¿no? Lo más recomendable es que lo realiza otra persona. Ahora va a depender de las organizaciones, ¿no? No todas las organizaciones, digamos, tienen un tamaño mediano o grande, donde hay varias personas que pueden realizar cada una de estas actividades. Sin embargo, hay que tratar en lo posible de que estas actividades sean de distinta manera, es decir, que haya una segregación de funciones lo más razonable posible. Ok, chicos, preguntas, comentarios. Aquí en este caso ya estamos haciendo una auditoría preventiva, ¿no? Tal vez no se le llama auditoría forense, pero estamos mitigando, digamos, los riesgos de fraude. Ok. Conclusiones de la anterior semana. Pues el control interno te da una seguridad razonable para el logro de objetivos. Nunca el control interno es certero. Eso lo vimos, ¿no? Y lo seguimos mencionando. El control interno sabemos que lo implementa la administración, auditoría interna la supervisa y asesora para su debida implementación. Lo mismo puede hacer gestión de riesgos o compliance, si es que hubiera en la empresa, ¿no? O a veces todo se consolida en una sola gerencia, lo que están haciendo ahora la mayoría de las empresas, ¿no? Tipo AGE, tipo Gloria, tienen una sola gerencia, ¿no? Gerencia de riesgos, control interno y auditor interno. Entonces, ahí están aprovechando mejor los recursos ellos, ¿no? Otra conclusión que podemos llegar es que el control interno permite lograr los objetivos y mitigar los riesgos. El control interno tiene dos objetivos claves. Te sirve para lograr los objetivos y para mitigar los riesgos, ¿no? Y obviamente así hace sostenible a la empresa. Por lo tanto, control interno permite preservar el valor y generar valor. Es decir, si funciona control interno, entonces los fraudes, la materialización de los fraudes también se reduce, ¿no? La probabilidad de la materialización, digo, del fraude. Lo que también vimos es que la auditoría forense evalúa el riesgo de fraude, por lo tanto se realiza bajo la metodología basada en riesgos. Ahora casi todas las auditorías se realizan basado en riesgos, ¿no? Antes, por ejemplo, los que realizaban auditorías de calidad, las auditorías de las HACCP, que son auditorías de sanidad en los alimentos, etcétera, etcétera, realizaban las auditorías basado en controles. Incluso ahora ya ellos, en los estándares de los ISOs, incluso ya ahí mismo se menciona que la auditoría es basada en riesgos, ¿no? Entonces, todas las auditorías que yo sepa, que yo he visto al menos, están basados en riesgos. Es decir, se busca el enfoque preventivo, después el enfoque correctivo. Pero ese es, digamos, el orden, ¿no? Ahora también dijimos que el riesgo de fraude tiene naturaleza operacional y cuando impacta en su conjunto, ya pues es
es un riesgo o está, digamos, afectando a nuestros objetivos estratégicos. Ya, chicos. Como siempre les digo, si quieren ustedes seguir investigando, si quieren ver más detalles, en su guía, ya, ahí están papers, se ha colgado casos, etcétera, etcétera. Ahora vamos con nuestra diapositiva de esta semana. Ya, se puede ver, ¿verdad? La presentación. Entiendo que sí. Ya. Ok, chicos, vamos con la... A ver, un rato, un rato. La semana 6. Ahora sí. Listo. Como hemos visto, hemos hablado, pues, o ya hemos tocado el tema de la auditoría forense preventiva, ¿no? Es puramente identificar controles o implementar controles para mitigar el riesgo de fraude. Ahora vamos a ver el flujograma del proceso de la auditoría forense correctiva. ¿Por qué correctiva? Porque tú en este caso ya tienes un indicio de fraude, ¿no? La compañía, como tiene en canal de denuncias, que también lo vimos, alguien pudiera haber avisado o habría reportado un indicio de fraude, ¿no? Otro canal es que auditoría interna también detecta indicios de fraude. Hasta ahí llega auditoría interna. ¿Quién realiza la investigación? Puede ser misma auditoría, pero digo, el primer trabajo de auditoría interna es identificar si es que hay indicios de fraude o banderas rojas. Entonces, ahora vamos a hablar puramente de la investigación de fraude, que esa es la otra parte, digamos, de la auditoría forense, ¿no? También, cómo yo llego a un indicio de fraude, la administración misma nos puede reportar. Puede reportar a auditoría interna, puede reportarlo a otra área que se encarga de ver las investigaciones de fraude. Puede ser, por ejemplo, la gestión de prevención de fraudes, puede ser gestión de riesgos y cumplimientos, lo que la organización ha definido. Entonces, cualquiera sea, como yo les comenté, tiene que tener el expertise, obviamente, los recursos para que realice la investigación de fraude. ¿Cómo se realiza la investigación de la auditoría? ¿Ya? Primero hay que definir la hipótesis del fraude. Es decir, nosotros ya tenemos noción, ¿verdad? Por ejemplo, en el canal de denuncias podrían haber reportado que se está dando algún, o se dio algún soborno, ¿no? En una determinada área. O pudieran estar coludiéndose para elaborar estados financieros fraudulentos. ¿Cómo vino o cómo llegó al área que está haciendo la investigación? De distintas maneras, como yo les comenté, ¿no? Puede ser el canal de denuncia, puede ser un reporte directo, o auditoría interna lo pudiera haber identificado en sus reportes. Entonces, a raíz de eso, se realiza esta investigación. Entonces, ya tenemos, digamos, algún indicio, ahora hay que hacernos una hipótesis, ¿no? Cómo pudiera estar sucediendo, de qué manera, ¿no? Siempre cuando empezamos a realizar una investigación, ya tenemos algunos elementos, ¿no? De qué más o menos podría estar pasando. Entonces hay que trabajar con eso, ¿no? Con la hipótesis. Hay que hacernos escenarios, ¿no? ¿Qué pudiera estar pasando? ¿De qué índole pudiera ser? Etcétera. ¿Para qué las hipótesis? Para que tú realices una buena planeación de auditoría. Tienes que saber a qué personas preguntar, interrogar, de qué manera hacerlo, sin dañar, digamos, el clima laboral.
Porque acuérdense, ¿no? Cuando uno cita a un trabajador de una compañía, cuando realiza una investigación de fraude, lo tiene que hacer muy, muy profesional, ¿no? De manera sutil, mencionándole por qué se les está preguntando o qué se está indagando. Siempre hay que hablar del hecho, más no de la persona, porque es eso, ¿no? El fraude es un hecho tal cual. Después se ve quién está involucrado, de cuánto es el monto, etcétera, etcétera. Una vez que realizamos el planeamiento de auditoría de la investigación, pues ya identificamos qué procedimientos vamos a utilizar, lo que hemos visto, ¿no? Pudiera ser la observación, pudiera ser las entrevistas, el interrogatorio, si vale la pena utilizar alguna investigación del tipo criminalística, etcétera, etcétera, ¿no? Verificar datos, identificar documentos, contrastar documentos, etcétera. Por lo tanto, obtenemos la evidencia, esa evidencia hay que contrastarla, hay que trabajar de la mano con la parte legal, muy, muy importante, ¿no? Porque las investigaciones, como les comenté, no pueden realizarlo cualquiera y además hay que tener asesoramiento si es que alguien de la parte legal no está participando. Porque a veces las investigaciones, si no sabes realizarlo, el que está investigando termina investigado, ¿no? Puede estar cometiendo algunas cuestiones civiles, penales inclusive. Entonces, para realizar una investigación, digamos, hay que estar bien, bien capacitado, ¿no? Por eso mismo dice, ¿no? Los elementos legales de la evidencia. Hay que ver si son válidos, ¿no? La cuantía, etcétera, etcétera. Luego, cuando ya tenemos la evidencia, ya cuando tenemos los elementos legales que ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso, en el PA3 y en la evaluación final, ¿no? Ustedes van a decidir si ha habido un fraude, de qué manera se ha realizado, con los procedimientos que hemos visto en teoría, van a poder ustedes concluir, ¿no? Ha habido un fraude, de qué manera se ha realizado, como les digo, y tienen que llegar a una conclusión. Luego se da la emisión del informe del fraude, ¿no? A veces el fraude pudiera ser también una alerta que simplemente no es un fraude, ¿no? Alguna denuncia, por ejemplo, utilizamos la subjetividad de las personas, ¿no? Pudiéramos entender que se está realizando un fraude, sin embargo, cuando realizamos la investigación, pues estamos concluyendo que no ha habido ningún fraude, ¿no? Ese puede ser un caso. El otro caso, obviamente, es que, bueno, detectamos el fraude e inclusive nos llegamos con la sorpresa que el fraude es de un monto bastante importante, por ejemplo, ¿no? Inclusive puede tal vez afectar inclusive a las personas o a los líderes más reconocidos de la empresa. Hay muchos, muchos, muchos temas en estos casos. Por eso les comentaba que cuando uno realiza la investigación de fraude, lo más dable es que este informe vaya al directorio, ¿no? Si va a la gerencia general o a otra gerencia, hay otro riesgo, ¿no? Que tal vez pudieran estar involucrados estas personas. Entonces, ¿cómo tú pudieras dar una conclusión y cómo deberías atacar estos temas, ¿no? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si alguien del directorio también está involucrado? Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema que seguramente ustedes se han preguntado. Entonces, cada caso es algo bien particular. Por lo general, en la mayoría de los fraudes, la administración está involucrada, ¿no? Si se trata de fraudes, digamos, importantes. O hay algunos fraudes de menor índole donde, pues, empleados, dos, tres personas están involucrados, ¿no? Generalmente en licitaciones, en compras, en planillas, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se trata, por ejemplo, de presentar estados financieros, digamos, sobrevalorados por algún interés, ahí sí puede, digamos, tener a personas de distintas gerencias, ¿no? Y ese es un fraude ya, digamos, mayor. Entonces, cada caso hay que analizarlo.
A ver, chicos, vamos a ver ahora la planeación de la auditoría. Estamos en el contexto de la investigación del fraude, ¿verdad? Antes de hacer la planificación de la auditoría, vamos a considerar temas muy importantes. Por ejemplo, lo que ya estábamos comentando, ¿no? Nunca iniciar una investigación si no existe una sospecha o una certeza razonable de un mal comportamiento o un fraude. Entonces, tú no puedes realizar una investigación simplemente porque se te ocurre. Para empezar, tienes que tener la autorización de la compañía, es decir, la autorización puede recaer en el directorio, a veces recae en la gerencia general. Entonces, con el visto bueno, recién tú realizas esta investigación. Y tampoco puede ser solo una sospecha, ¿no? O sea, puedes afectar muchas personas, puedes afectar el clima laboral. Te van a preguntar, ¿por qué me estás entrevistando y por qué me estás, digamos, haciendo consultas de ese tipo, ¿no? Hasta puede sonar a hostigamiento. Entonces, cuando tú realizas las entrevistas, tal cual tienes que hacer la mención de todas estas características, ¿no? Que no debe afectar el clima, etcétera, que es un tema más que inculpar a una persona, simplemente es una investigación. Luego en la compañía se tiene que preguntarse, ¿no? ¿Se necesita un equipo de investigación interno o externo? Acuérdense que la investigación del fraude es un tema muy delicado, por lo tanto tienes que tener asesorías de distintos profesionales. El tema legal ya dijimos, ¿no? Si se ha dado un fraude en forma, digamos, digital, podría haber alguien que nos acompaña, un ingeniero de software, por ejemplo, ¿no? O si es un caso contable, que puede ser un contable, etcétera. Entonces, dependiendo de la compañía, si tú, por ejemplo, te encargan y eres el líder de la investigación de fraude, el directorio dice, señor, usted investígame este caso, entonces, por ejemplo, por política de la empresa, te va a acompañar, ¿no? Alguien que tenga experiencia en esto, ¿ya? Tal vez si hay alguien que tenga experiencia está bien, ¿no? Pero si no lo tiene, hay que buscar de afuera, obviamente. En la práctica, lo que he visto yo es, por ejemplo, hay un caso de fraude, se reporta al canal de denuncias, el canal de denuncias llega al directorio y el directorio menciona, ¿no? Auditoría interna, realice las investigaciones. Y te dice, ¿no? Con los recursos necesarios para su aprobación. Entonces, ahí va el detalle, ¿no? Puedes obtener un recurso, por ejemplo, si se está dando un fraude en abastecimiento, lo mejor es que busques una persona dentro de la empresa que conozca mucho de abastecimiento de compras. Pero obviamente no vas a buscar a alguien que investiga al que probablemente esté involucrado. Entonces, para eso, tal vez a una persona que haya pasado por esa área, lo podrías convocar, ¿no? Lo convocas y ya estás haciendo un equipo. Luego vas con la parte legal, ¿no? Hay que tener cuidado también en ese sentido, ¿ya? Si la parte legal, digamos, también podría estar involucrado en esta parte, hay que ir a la parte legal externa y hay que mencionarlo, ¿no? Hay que considerar su asesoramiento de cómo vamos a proceder, porque cada caso de fraude es un tema en particular, ¿no? Por más que tengas experiencia, siempre hay que considerar al abogado. Dependiendo, ¿no? Como les digo, si es un tema tecnológico, puede ser un tema de procesos, etcétera. O a veces el área de compliance tiene que investigar el fraude y solicita el apoyo, por ejemplo, de auditoría interna. Entonces, auditoría interna dentro de sus labores de asesoramiento, también, ¿no? Les da el alcance, les provee recursos si es que lo tiene, entonces también ayuda a la investigación. Otro tema es que no hay que confundir detección de indicios de fraude con investigación de fraude. Ya lo dijimos, ¿no? El indicio de fraude lo puede detectar auditoría interna, detecta alguna bandera roja, la administración también, el directorio. Por ejemplo, hay personas, a mí me ha tocado una vez que un gerente de operaciones directamente
fue a nuestra área de auditoría y nos mencionaba sobre un acontecimiento dudoso, ¿no? Entonces, por más que había un canal de denuncias, simplemente la administración se nos acercó directamente a nosotros. No era digamos, el canal, porque el canal es, a través del canal de denuncias, esto va al directorio y recién va a auditoría interna. Sin embargo, como les digo, no todo es rojo, perdón, no todo es blanco y negro, ¿no? Entonces, en este caso, la administración lo tuvimos que atender nosotros directamente, pero sí le tuvimos que reportar al directorio para que ellos consideren de qué manera o con qué recursos debíamos realizar esta investigación. Dentro de su trabajo de gerencia de riesgos o compliance, ellos también, como están ayudando a la administración, pudieran detectar algún indicio. Entonces, los indicios de fraude pueden venir de cualquiera de la compañía, cualquier persona de la compañía, puede venir de auditoría interna, puede venir de otra área, compliance, riesgo, lo que fuera. Entonces, ahí recién van a hacer la investigación del fraude como tal, ¿no? ¿Qué otras consideraciones para realizar la investigación de fraude? Hay que definir el propósito de la investigación. ¿Cuál es el propósito? Obviamente, en el menor cantidad de tiempo, detectar si es que lo hubiese ese fraude. Porque si dejas pasar el tiempo, pudieran materializarse otros riesgos, ¿no? Pudiera afectar de manera más significativa a la empresa. Entonces, en la cuarta unidad, nosotros vamos a ver algunos elementos de responsabilidad administrativa de las compañías ahora ya, con estas nuevas leyes del 2018, donde no solamente es responsable las personas naturales en sí, ¿no? Sino la compañía en sí. Entonces, la compañía, si es que se da este tipo de fraudes, inclusive puede ser, le pueden dar muerte civil a las empresas, ¿no? Entonces, el mayor riesgo de una empresa, que es igual que el humano, ¿no? Entonces, estas leyes ya están en Perú desde el 2018, entonces, como les digo, es el mayor riesgo para una organización. Por eso, ¿no? Si detectamos algunos indicios, esto no tendría que llegar a la prensa, hay que resolverlo de inmediato, ¿no? Obviamente dentro del canal de lo formal, ¿no? Si es que hay que reportarlo a la justicia, hay que hacerlo, ¿no? Claramente. Pero sí hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Por eso también hay que estar preparados para que las evidencias puedan ser utilizadas en un proceso judicial, ¿no? Como nosotros vimos, la auditoría forense netamente no es para un proceso judicial, pero sí, en algunos casos, si es un índole penal o civil, pudiera ser que nuestro trabajo también sirva, por ejemplo, a la fiscalía, ¿no? Otro tema es utilizar la hipótesis, ¿no? Hacernos escenarios, por ejemplo. ¿Qué pasa si es que se estuviera dando este tema? Por ejemplo, si estuviera dándose un conflicto de intereses, si estuviera dándose un soborno, ¿cómo manejamos esos temas, no? ¿Quiénes están involucrados? ¿De qué manera se está dando? Si hay acuerdos entre partes relacionadas. Inclusive puede haber colusión, ¿no? Coludir ya es entre varias personas o dos personas para que algo tú puedas aprovechar, ¿no? Puedes aprovechar de algún recurso de la empresa. Eso es colusión, ¿no? Puede haber una colusión interna, puede haber una colusión externa. Entonces, cuando la auditoría esté realizando la investigación, entonces hay que ponerse un número de escenarios y por eso hay que tener mucho cuidado, no solamente adjuntando o corroborando información, sino también, como les digo, hay que tener mucho cuidado en la parte legal, ¿no?
Ya chicos, a ver, justamente lo que ustedes me dijeron sobre el PA3, vamos a ver aquí un indicio de fraude o una bandera roja. Entonces, seguramente ustedes ya han leído, algunos tal vez no lo han leído todavía, el PA3, y yo les voy a dar, digamos, una cierta introducción acá. La introducción es que ustedes han adjuntado unos reportes, ¿no? Y los reportes lo tienen acá, en la presentación. ¿Qué nos dice? Son reportes de una empresa, ¿no? Y se presume, ustedes van a determinar si es que hay o no, se presume que haya indicios de fraude en los estados financieros. Ya, entonces, como dijimos, la investigación de fraude puede nacer porque alguien lo reporta o también por una bandera roja. Esta es claramente una bandera roja. Pero como ya les repito, ¿no? La bandera roja no necesariamente es un fraude. Entonces, en esta compañía, ustedes pueden ver, dice año actual. Digamos, es el año 2022, ¿no? Último año, 2021, y así, ¿no? Va retrocediendo. -2, -3, -4. Ya, ok. En el año 2000, digamos, 22, hasta la fecha, ¿no? De enero, digamos, hasta junio, ha habido aumento de ventas en porcentaje. Ustedes saben que el aumento de algo es comparado de un periodo a otro. En este caso es anual. Entonces, en el último año ha habido 10% de aumento, en el año 2021 8%, ¿no? Así 2020 6%, 4%, 5%. Eso muestra los números. El otro tema es la rotación de inventarios. Seguramente ustedes saben a perfección esta parte y lo han llevado también, pues, ¿no? En análisis de los estados financieros, etcétera, etcétera. La rotación de inventarios, en términos sencillos, es cuántas veces tu inventario se convierte en venta, ¿no? Es decir, cuánto sacas el inventario, digamos, de tu bodega o si fuera digitalmente, cuánto al final se va a convertir en efectivo, ¿no? Entonces, en el año puede rotar tu inventario 5 veces. Es decir, produces, si es una empresa industrial, produces, luego que produces sale el inventario, es decir, lo estás vendiendo. Esa es tu rotación. Puede rotar 5 veces. Dice que en el año 2022, digamos, ¿no? Ya ha rotado 5. Pero el año actual hay que tratarlo, digamos, con el año 2021 para que sea un año completo, digamos. Profesor, una Sí, consulta. Ahí en lo que está explicando el primer párrafo del 10%, 8%, son escalas de los estados financieros, puede ser estado de resultado, las ventas que se van generando, ¿no? Pero ese tema de rotación de inventario, prácticamente yo tengo que descargar, trabajar en función al costo de ventas, porque para poder determinar mi rotación, ¿de dónde voy a sacar los datos? ¿De ahí nomás? ¿De ese importe nomás? sí, 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 solo de este importe. O sea, no, lo que pasa es que tu rotación de inventarios es algo matemático, ¿no? Como tú dices, es tu costo de ventas entre tus inventarios. Entonces, aquí ya te da resultado, ya lo has calculado, digamos. Digamos, no te sirve de mucho tener tu costo de ventas, porque ya tú tienes el resultado. Lo que te dice acá, por ejemplo, el año actual, digamos que sea 2021, tu rotación de inventarios es 5. Luego el año anterior, 2020, es 4, ¿no? Y así 5, 3.5, 4. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto, no? ¿Cuál es la teoría? Tú vendes y tienes un costo de ventas, pero la venta con el costo de ventas tiene relación directa. Eso es harto conocido, ¿no? Vamos a los escenarios, digamos, normales, ¿no? Lo que generalmente sucede. Hay excepciones, obviamente. Pero lo usual es que tú vendes más y tu costo va a ser más, digo, tu costo de ventas. Por lo tanto, si tú vendes más, también vas a tener mayor rotación de inventarios. Entonces, ustedes ahí se pueden ir dando cuenta, ¿no? Si se ha incrementado en un 10%, su rotación de inventarios solamente ha sido 5. Digamos, ¿es razonable? ¿No es razonable? Se ha incrementado en 8%, pero su rotación de inventarios ha sido 4, o ha sido 5, o es 3.5, 4.
Ahora, también ustedes tienen que ver el porcentaje de inventario. Ustedes saben, ¿no? Estado de situación financiera, hay algunas empresas industriales que, por ejemplo, su activo fijo representa más del 40-50%. En esta compañía, ustedes tienen que deducir, ¿no? Puede ser una empresa comercial, puede ser una empresa industrial, independientemente de eso. La cosa que el monto te dice que en el año actual es 54%, luego es 49% y así, ¿no? Ahora, sí, sí, querías preguntar a alguien. Profesor, sí, justamente ahí donde está el tema de porcentaje de inventario, eso lo normal es que cuando tú descargas de la bolsa de valores te da pues activo, patrimonio, ¿no? Y pasivo, ¿no? Entonces, y se separa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar solamente con estos numeritos que están acá nada más, o vamos a hacer la interpretación de estos numeritos que están acá, porque yo no puedo deducir una rotación de inventario de 5. No le entiendo, o sea, en esa parte de 5. Yo puedo entender que usted me da los estados financieros, cojo los costos de venta, saco el cálculo, yo puedo analizar. Pero en este caso no sé cómo analizarlo de 5, porque el tema es porcentaje de inventario, 54% 2020, 45 por 49%, 2019, y así va bajando, ¿no? Pero vamos a hacer el análisis sobre este cuadrito nada más que está, porque la verdad no le llego a comprender mucho, profesor. Gracias. No te preocupes, Raúl, no te preocupes. A mí me pasó lo mismo. Esta es una pregunta de una certificación del CIA, ¿ya? Para hacerte auditor certificado internacional. Es más, es una pregunta, digamos, de 5 minutos, ¿ya? Entonces, digamos, en parte tienes razón, Raúl, ¿ya? En parte tienes razón. Sin embargo, tienes 4 elementos ahí. Tienes aumento de ventas, tienes rotación de inventario y tienes porcentaje de inventario. Es analítica pura. Digamos, no necesitas, cuando tú lo ves así en frío, cuando estudias el caso, ¿no? Lo lees y todo eso, y lo lees el número, claro, todos los números son fríos, ¿no? Ciertamente. Pero acá viene, digamos, la parte de ustedes, ¿no? Por eso justamente ustedes lo van a hacer de forma grupal. Digo esto porque, claro, 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 claro. Entonces, el porcentaje de inventario ya, digamos, a dónde lleva, ¿no? Por ejemplo, si yo he vendido, digamos, en un año he vendido más, he tenido rotación de inventarios, ¿eso afecta en mi porcentaje de inventarios o no afecta? Ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿no? Ahora, el otro factor más importante de aquí es el cambio porcentual en la devolución de las ventas, que eso es más, digamos, más comprensible. Por ejemplo, si ustedes ven el año 4, el año -4, no es 3%. Luego el año 3 dice 2.5%. Luego el año -2, 3%. Luego se va a 6%. Luego se va a 8%. Entonces, ¿cómo lo ven esto, no? ¿Cuál es la tendencia ahí? ¿Qué pudiera estar pasando? Solamente les voy a introducir dos términos, por así decirlo. Cuando tú realizas un fraude de los estados financieros, ¿qué le conviene a la administración? Le conviene sobrevalorar el estado financiero. Eso está claro, ¿no? Para yo, digamos, tener mejor cotización en bolsa, para yo tener mejor préstamo, el directorio me ha solicitado indicadores, digamos, muy representativos. Entonces, ¿qué hace la gerencia? ¿No? Generalmente ahí está el concepto de fraude, ¿no? Y hay un incentivo de por medio. Ese incentivo es la presión, ¿no? Entonces, cuando yo, como digo, defraudo a nivel de estados financieros, generalmente se sobrevalora el estado financiero. ¿Cómo sobrevalora un estado financiero? Obviamente aumentando las ventas. Aumento las ventas y disminuyo los costos. Entonces, si mi analítica me dice, por un lado, aumenta las ventas y los costos no aumentan, ese es un indicio, ¿no? De que algo está sucediendo. Y eso tiene que ver mucho con la rotación de inventarios.
¿no? El cálculo de rotación de inventarios analíticamente es eso, ¿no? Profesor, buenas noches. Sí, Todas esas cifras que nos dan son de los ratios, ¿no? correcto. Son ratios fríos que ustedes lo tienen que analizar. Ujú. Y Eso es. en todo caso, cuando habla del cambio del porcentaje de la devolución de ventas, que es un 8%, si comparamos con la rotación de inventarios, ¿eso ya nos dice algo para alertar? Eh, por ahí va, por ahí va. Y es importante ese cambio porcentual, ¿no? En el año actual el promedio es 3. O sea, si hay devolución de ventas, ¿qué ustedes pensarían? La devolución de ventas es independiente, digamos, de otros factores, ¿no? Sí, pero puedo yo haber generado, digamos, ventas imaginarias y lo hago pasar como devolución nuevamente para justamente incrementar eso, ¿no? Claro, por ahí, digamos, va tu análisis. Y hay muchas cosas más, ¿ah? Que ustedes tienen que llegar a una conclusión. Va por ahí, pero muy buena tu apreciación. Profesor, una consulta. Sí, Necesariamente vamos a hacer el análisis del año 2020, 19, 18, 17 y 16, los cuatro, los cinco análisis vamos a hacer de cada, porque este de acá no hay ningún porcentaje profesional ni eso, solamente es un porcentaje que supuestamente una persona lo ha hecho, ¿no? O una pensada para eso, pero estos datos estadísticos, 10%, 5%, 54%, eso no es de una tabla de la auditoría, solamente es un dato que está como pregunta. Entonces, ahora mi pregunta es ahí, vamos a hacer el análisis del año 2020, 19, 18, 17, 16, de los cinco periodos, porque, o solamente el último periodo que donde dice año actual, consulta. genial, Raúl. ¿Tú qué nos comentarías? ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Tú qué harías? Bueno, por casuística yo tomaría solamente el año actual, pues, ¿no? Porque al final lo que quiero determinar es el año actual en comparación máximo Serape del 2019, último año máximo, ¿no? Para poder yo más o menos tener un porcentaje, por ejemplo, de 8 a 10%, hay un 2% de ventas que tiene mejor a la empresa. Al igual con de 6 a 8% de evoluciones también hay no es muy mucho, pero el porcentaje de inventario sí es un poquito grave porque es de 49 y 54. Así nomás sería del último año y el año actual, más sería, profesor. Porque estos datos, porcentajes, no son ninguna tabla de auditoría, nada, solamente es en frío de una pregunta concreta, algo así lo veo yo. No, en realidad, como es un caso académico, es una data, como tú dices, que está analizada, pero que te lleva a algo, ¿no? Obviamente. Pero si te está dando 5 datos, tú sabes que hay análisis de tendencia, hay análisis de regresión analítica, hay muchos datos estadísticos para que tú, Ah, digamos, eso sí, profesor. Lo que pasa es que ahí solamente son datos en frío como una pregunta simple. Pero si nosotros nos basamos en el aumento de ventas, las ventas para sacar nosotros la materialidad se saca al 0,5%. Lo que pero en este caso no te pide eso, solamente te pide en función de lo que está al 10%, 5%, 58%. Esos datos fríos que nos ha dado la pregunta, de ahí no hay que hacerlo. Pero en realidad profesionalmente está mal la pregunta, profesor, porque deberían haber puesto un caso práctico de un estado de situación financiera para nosotros determinar, porque en realidad es un caso frío, como una pregunta capciosa, algo así lo veo. eh, pregunta capciosas no es una pregunta de análisis, Raúl. Y además, como te digo, no es una pregunta ni siquiera la que yo he inventado, ¿me entiendes? Es una pregunta, como te digo, del Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos. Entonces, así son los exámenes para que tú te puedas certificar. Lo que yo quiero que entiendan, chicos, las pruebas analíticas funcionan de esta manera. Es decir, por algo tienen una cantidad de tiempo, es decir, años, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven en cambio porcentual en la devolución de ventas, si yo analizo el año actual con el último año, 8 y 6%, no me da mucha lectura.
Si yo voy al año -2, -3, -4, recién, ¿no? Algo, digamos, me da cuál es la tendencia de esos años. Lo mismo sucede en el porcentaje de ventas. Tú tienes que analizarlo desde el año -4 hasta el año actual. Ahora, no hay problema, Raúl. Si tú quieres, es más, hasta te puedes poner datos, te va a salir lo mismo. Es decir, simulas una empresa que, digamos, vende tanto, haces tu incremento, pones tu costo de ventas, ¿no? Que todo se equipara. Al final vas a llegar a esos mismos datos. El Pero detalle vas a es, cambiar más. el, sí, sí, el detalle es el análisis, nada más. El detalle es el análisis de este procedimiento analítico. Rotación de inventarios, ustedes ya lo conocen, como les digo, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de efectivo tiene que ver mucho con la rotación de inventarios. El ciclo de operaciones, por ejemplo, que ustedes saben, el ciclo de operaciones es la actividad económica de la empresa, es decir, cuando yo compro algo, luego lo mando a producir y hasta el momento que lo vendo, ese es el ciclo de operaciones o el ciclo económico de cualquier entidad, sea empresa comercial o que fuese. Entonces, la rotación de inventarios es una sola parte del ciclo de operaciones. Y la conversión del flujo del efectivo, ustedes también seguro ya lo conocen, es sumo el ciclo de operaciones y resto el ciclo de cuentas por cobrar. Digamos, no estamos llegando a ese nivel, pero la rotación de inventarios es un concepto de que cuántas veces tu inventario está saliendo, digamos, de tu almacén, es decir, lo estás vendiendo, ¿no? Ahí dice, el año actual ha sido 5 veces, el anterior año ha sido 4. Pero mira, el porcentaje de incremento, ¿qué te dice? Te dice algo, ¿no? De 10 a 8. ¿Qué te diría el año actual? El aumento de ventas de porcentaje ha sido 10. El año -2 ha sido 6. Pero tu rotación de inventarios, ¿por qué te dice 5 y 5 en el año actual y en el año 2? La pregunta para todos, ¿no? Por qué te daría, tiene sentido de que el año actual sea 5 y el año -2 sea 5? Cuando el porcentaje de ventas es distinto. Sí, ahí prácticamente estamos hablando del año 2020, 2019, 2018. El 2018 ha tenido una caída en sus ventas, pues, ¿no? Entonces, por eso que tiene solamente el 6% y el 2022, el año actual, ha tenido buena ganancia, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo más factible es analizar del año 4, el número 4, la margen derecha, analizarlo de ahí nomás en función al cuadro, pues, ¿no? O sea, si lo pongo en una posición no profesional, diría solamente analizar la pregunta analítica de ese cuadrito nada más y más simple la nota. Sí, gracias, profesor, gracias. Ya, genial, Víctor. Más bien estás, es bueno que comentas, así estamos, digamos, sacándonos algunas dudas, ¿no? Porque yo también veo el examen y sí, hay que analizarlo, hay que Sí, profesor. analizarlo, Ah, hay que ver, hay que darle la vuelta a digo, hay que leerlo una vez más, qué te indican esos números, y ahí poco a poco vas haciendo el análisis, ¿no? A ver, ¿alguien más quería preguntar? Levantaron la mano. Sí, profesor. En todo caso, si comparamos el año -2 con el año actual, lo que muestra es un incremento en estos 2 años, igual con respecto al año último, ¿no? Sin embargo, la rotación entre el año -2 y el año actual ha sido lo mismo. Eso Claro, prácticamente no cuadraría, ¿no? claro, y ahí hay que ver por qué, a qué llevaría eso, ¿no? Que el año actual y el año -2 es 5 y 5. Y la devolución de ventas también está medio, digamos, ahí distorsionado, pareciera, ¿no? Sí, realmente sí, Ajá, porque hablamos de 3, 2,53 y de ahí se va a 6 y a 8. claro. así es, colega. Ustedes mismos ya se están respondiendo ya. Y cuando lo hacen en grupo les va a gustar este caso, les va a gustar. Es más, porque ahí dice que un gerente tal es amigo del otro señor, porque así es las empresas, ¿no? A veces el gerente comercial es gerente de contabilidad, de operaciones, lo que fuese.
son tan amigos, pero sin embargo, en un momento el otro gerente va a decir, dame tus reportes, y él se va a dar cuenta analíticamente de por qué ha pasado, qué está pasando con estos números, ¿no? Imagínate en una compañía, pues tú haces lazos de amistad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo actuarías en ese caso, no? Por eso la pregunta dice, ustedes son parte del equipo de auditoría y ustedes tienen que ver cómo resolver, qué conclusiones te puede dar esta bandera roja, si creen que se está dando un fraude, ¿ya? Y te está diciendo qué alternativas tú o qué recomendaciones darías si es que hay un fraude o si es que no lo hay, ¿no? Por ejemplo. ¿Más preguntas, chicos? Pregunten, pregunten, colega, porque después ya no hay retroceso. Gracias. Gracias, Raúl, más bien a ti. Gracias, gracias. No, gracias, doctor, más bien. Sí, siempre a veces uno tiene que analizar pues al detalle, porque son 5, no podemos jalar unos 5, sino al 20. Ya con esto ya. Exacto. Tienen que repetir la nota del PA2. Gracias. Ok, chicos. Y el examen final también va a ser así, ¿no? Analítico un poco, pero más que todo van a poder utilizar ustedes los conceptos que hemos venido mencionándoles, ¿no? El triángulo del fraude, qué es un fraude. Ahí vamos a ver, por ejemplo, qué es el soborno, qué es la colusión, si está penado o no en el Perú. Vamos a ver algunas empresas que han cometido estos tipos de ilícitos, cómo les ha ido o cómo les está yendo, o qué pasaría, por ejemplo, si ahora estas empresas pudieran hacer soborno de estos tipos que lo han hecho, por ejemplo, el Club de la Construcción y todo eso. Con las nuevas leyes, ¿qué sucedería, por ejemplo, no? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué pasaría? Vamos a ver eso, vamos a ver algunos casos, vamos a ver un caso en Chile también que ha sucedido y ya lo han tipificado como un ilícito, ¿ya? Entonces, vamos a ver esos temas, ¿no? Al final. Ya, a ver. Ok, chicos, vamos a ver ahora la planeación de la auditoría y sus etapas. Igual, cuando estamos haciendo el análisis de una investigación, igual vamos a evaluar el riesgo. Por ejemplo, si se está dando un soborno y si es que ya se ha dado el soborno, ya se ha materializado el riesgo. Tal cual, ¿verdad? Entonces, cuando ya se ha materializado el riesgo, ahora, ¿cuál es el riesgo subyacente? Es decir, ¿cuál es el efecto? ¿Ha habido un soborno? Sí. Eso te puede implicar a ti, a la compañía, le puede implicar a la compañía en sí, le puede implicar, le puede perjudicar a los profesionales. ¿Cuánto de pérdida te está generando ese soborno? O las instituciones te pueden multar ya, ahora sí, por ese soborno, es más a la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que igual evaluar el riesgo. Luego hay que definir el objetivo. El objetivo de la investigación de fraude te llama a decir, ¿no? ¿Cómo lo están realizando? ¿Quién lo está realizando? Y en cuánto nos estaría perjudicando. Y lo principal, ¿no? Cómo mitigar, es decir, cómo, digamos, oportunamente parar ese fraude, ¿no? Y luego hay que recomendar para que se implementen medidas mucho más efectivas. Y ya después a la par viene pues los temas legales, el tema penal, etcétera, etcétera. Luego hay que definir el alcance de la auditoría forense, qué procesos vamos a revisar, a qué personas vamos a interrogar, a qué personas vamos a entrevistar, cuál va a ser las estrategias de las entrevistas, etcétera, etcétera. Vamos a definir los criterios de materialidad, ¿ya? Criterios de materialidad es puramente de trabajo, ¿no? Ustedes saben, en auditoría financiera también es así, ¿no? En la auditoría forense también. ¿Cómo así? Por ejemplo, si un caso de soborno es muy importante, ok, hay que darle recursos y todo eso. Pero digamos es un soborno menor de una sola persona, bueno, tampoco no. Hay que ser productivos, ¿no? Es decir, hay que lograr el objetivo, pero con la cantidad de recursos óptimos. Eso no quiere decir que el fraude, como yo les comentaba, así
que sea un sol está permitido. Obviamente que hay tolerancia cero. Pero desde el punto de vista de auditoría, sí, hay que definir la materialidad o el criterio de materialidad para saber cuántas horas para dedicarle a este tipo de investigación. Luego vamos a determinar los procedimientos, las técnicas, ¿no? Vamos a escoger el interrogatorio, si se puede dar el caso de alguna investigación criminalística también, etcétera, etcétera. Y luego vamos a desarrollar un programa de auditoría, similar al resto de auditoría, ¿no? Vamos a identificar horas hombre, las personas, etcétera, etcétera. Si es que hay que dar una capacitación, que se venga la capacitación, y otros temas, ¿no? Luego la ejecución de la auditoría, pues como ya les comentaba también, hay que anticiparnos legalmente, ¿ya? Hay que tener el asesoramiento legal y hay que también asesorarnos de las otras personas que conocen este proceso. Luego hay que confirmar la validez de la evidencia. Los reportes, las entrevistas, hay que hacer entrevistas cruzadas, ¿no? De un mismo caso, por ejemplo, donde ahí ves las contradicciones. Los interrogatorios también que ya hemos visto, ¿no? Cómo funcionan estos interrogatorios. Es muy distinto, ¿no? A la entrevista. Vamos a ver si es que se puede hacer estas técnicas se pueden utilizar, digo. Luego, lo importante también hay que proteger la evidencia. En estos casos, las personas cuando ya se alertan sobre este hecho, obviamente van a tratar de ocultar las evidencias. Entonces hay que hacerlo de manera muy, muy rápida, de manera oportuna, y las pocas evidencias que tenemos hay que darle una debida custodia. Luego en la parte 4 dice hay que comparar las declaraciones, ¿no? Esa es por ejemplo, las entrevistas cruzadas, el interrogatorio, corroborar el interrogatorio con documentos, hay que asegurarnos que son documentos fiables, ¿no? Hay que verificar si la firma realmente es la de la persona, ahí ya interviene el tema criminalístico, por ejemplo, la huella digital también, pudiera ser suplantaciones, puede ser clonación de firmas o de huellas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay que ubicarlo, ¿no? Hay que poner una cronología, es decir, de qué fecha más o menos se está realizando el fraude, entre otros temas. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? Mientras más transcurre el tiempo, es menos probable obtener una evidencia significativa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y también hay que tener cuidado con los documentos. A veces cada cosa nos llega, ¿no? Y nosotros creemos ciegamente en esos documentos. La forma de obtenerlos también es, digamos, distinto. Una cosa es que auditoría los obtenga inclusive mejor por sus propios recursos. Generalmente auditoría interna, lo óptimo es que yo tenga acceso a toda la información, porque la información no es de la persona, es de la empresa. Si yo le hago un requerimiento a un área, el área si quiere, ya te va a presentar a su medida, ¿no? Los documentos, digo. Y peor en investigaciones de fraude. Entonces tú tienes que ver el mecanismo de obtener la información de otra manera. Y ya vamos a terminar con esto, chicos, con la elaboración del informe de auditoría. Los casos puntuales, ¿qué es lo que debería tener un informe de auditoría? Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Profesor, buenas noches. Una consulta. Cuando estás haciendo la investigación respecto a la auditoría financiera, en el caso que cuando tú haces, por ejemplo, una solicitud y la persona encargada de darte la información te responde un error voluntario, en ese caso, ¿cómo se debe actuar? Tú dices que en la práctica te da una información viciada o con mala fe o digamos, una información a la medida de esa persona, ¿te refieres a eso? Lo que pasa es que se solicita la información porque hemos encontrado algunos errores, se vuelve a solicitar la información nuevamente
La ¿Ya? persona que manda la información nuevamente la vuelve a enviar, pero esta vez la corrige y lo que indica es un error involuntario. En ese caso, ¿tiene alguna, digamos, trascendencia para lo que es cuestiones de que uno tiene que llevar al tema de fraude? Pudiera ser una bandera roja, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Eh, digamos, hay que utilizar ya más el juicio profesional, sí, porque yo también me acuerdo cuando hacía auditoría financiera, eh, es común, ¿no? Te envía data uno, luego data 2, data 3, data 4, data 5. Entonces, a veces ya hay indicio de que estuviera pasando ahí algo, pudiera estar manipulándose la información. El otro caso sería simplemente que las personas estamos, bueno, somos perfectibles, entonces sí, pues no, pareciera, puede ser un error. Pero hay que tener mucho cuidado. Si esa información que nos da, inclusive pudiéramos conversar con la gerencia superior a esa persona o digamos con la gerencia general para que esa información tú lo obtienes de otra manera. En auditoría interna, por ejemplo, es común que tú tienes la información, tú tienes alcance a toda la información de la compañía, inclusive a la carpeta personal dentro de la red y todo eso. Entonces, se supone que todo es transparente, ¿no? Los pros y los contras de auditoría financiera es que a ti te dan la información. Ya, pero si hay en esos casos, en ese supuesto caso, lo recomendable sería es que tú ya obtengas información ya no de la persona, ¿no? Sino directamente, sería lo más dable por ahí. Ya, ok chicos. Entonces, vamos con la elaboración del informe de auditoría. En la introducción vamos a poner cuál fue el origen de la investigación, es decir, claro, ¿no? Se ha dado por el canal de denuncias, ha sido una bandera roja, lo ha reportado auditoría interna. Es decir, vamos a redactar de cómo se ha dado esta investigación, a raíz de qué. Los antecedentes, los objetivos, los alcances, qué procesos hemos revisado. Vamos a tener a llegar a una conclusión, ¿no? Recuerden que todas las auditorías llegan a una conclusión. Algunos llegan a una opinión, como la opinión de los estados financieros. Generalmente una auditoría interna es una conclusión. Ya, entonces vamos a decir, ¿se ha realizado un fraude? ¿Sí o no? Si se ha realizado un fraude, vamos a mencionar cómo ha ocurrido, quiénes estaban involucrados, el monto involucrado. Hay que decir cómo se ha ocultado, por cuánto tiempo, terceros involucrados. Y lo más importante, ¿no? Las fallas de control que han permitido que el fraude se esté realizando. Ahora, como yo les mencionaba, también las banderas rojas simplemente a veces no son fraudes, o a veces algunas denuncias tampoco al final llegan a tipificarse como fraude. El canal de denuncias también te sirve para que otras personas lo hagan, digamos, con mala fe, ¿no? Te denuncian porque te denuncian y se acabó. Todo sistema, todo procedimiento tiene, digamos, ciertas limitaciones y el canal de denuncias es eso, ¿no? Por eso, si tú no detectas un fraude, lo tienes que decir, ¿no? ¿Cuál es el proceso o el procedimiento que tú has realizado para descartar que no ha habido fraude? ¿Ya? Entonces, dos cosas, ¿no? Tienes que concluir primero, ¿ocurrió el fraude? Sí o no. Si no ha ocurrido, tienes que hacer ver las causas por qué no ha ocurrido. Y obviamente, si ha ocurrido, de qué manera ha ocurrido y cuáles han sido los perjuicios y hay que recomendar, ¿no? Las actividades de control. Entonces, ya cuando hablamos en el cuerpo del informe, vamos a describir las actividades. Cuando hacemos un informe, una investigación de fraude, vamos a redactar de cómo ha sucedido. Es como una novela. ¿Qué testigos, cuánto monto, cómo se ha dado el fraude, en qué fecha? Vamos a presentar cronología, vamos a describir el engaño, ¿ya? El perjuicio, ¿ya? Si tiene elementos penales, tienen elementos civiles, bueno, tú lo estás mencionando, ¿no? Pero simplemente eso va a ir por otro lado, digo, ya con la fiscalía y todo eso. Vamos a identificar al perpetrador, a los conspiradores, cómo se beneficiaron.
Eh, Vamos a mencionar las principales evidencias y lo que más importa, ¿no? ¿Qué falló? Vamos a preguntarnos eso, ¿no? ¿Por qué se dio? ¿Qué falló? Siempre es el triángulo de fraude, ¿no? Esa es siempre la causa del fraude. Ok, pero esa es la causa, digamos, no es la causa raíz, es la primera causa. Ha habido presiones, ha habido incentivos, ha habido racionalización, ya, pero ¿por qué ha sucedido eso? Porque la empresa no tiene los controles suficientes, ¿no? Para que ese triángulo de fraude finalmente no se convierta tal cual en un fraude. Entonces, seguramente ha habido controles no efectivos, ha habido presiones, ¿no? Metas mal definidas, mal ambiente ético. Vamos a hacer mención por qué se ha cometido el fraude, cuáles han sido la motivación, la racionalización, qué cambios se deberían hacer, ¿no? Para evitar reiterar, hay que recomendar sobre todo eso. Es decir, cuando tú realizas una investigación de fraude es detectivo, sí, pero las recomendaciones ya se vuelven preventivas, ¿no? Para que no se repite, digamos, la misma historia. Es más, tú puedes haber identificado un fraude en una unidad de negocio, pero este control lo tienes que llevar, digamos, a todo el grupo, por ejemplo. Implementas estas actividades de control para toda la compañía. No lo implementas tú, obviamente, ¿no? Esa es tu recomendación. Ya la compañía lo va a implementar en toda digamos, si es un grupo, lo va a implementar en todo, en el conglomerado, en el grupo económico, lo que fuese. Ya, ok chicos. Entonces, algunos temas bien básicos para, digamos, hacer una buena investigación. Hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, las banderas rojas tienen que haber sido reportadas por escrito, ¿no? Por ejemplo, otro que podemos señalar acá, que el asesor legal ha sido notificado y se ha discutido con él para ver cómo se va a proceder con este fraude. Vamos a determinar, ¿hubo pérdida potencial? ¿Ha habido pérdida actual? Por ejemplo. También vamos a determinar si ha habido un error o simplemente es un fraude, ¿no? Entre otros, ¿ya? Vamos a citar algunos, ustedes ya lo pueden leer. Por ejemplo, se ha discutido con las personas indicadas, se ha revisado bien los documentos, existe una cadena de custodias dentro de tus políticas. Acuérdense que todos los fraudes también tienen sus políticas y procedimientos. Cuando tú realizas una investigación, es claro, en algunas situaciones utilizas tu juicio profesional, pero todo está enmarcado sobre algo, ¿no? Entonces, ni bien realizas una investigación de fraude, ya te dicen cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, si es que no hay recursos, tienes que ir al externo, cómo reportarlo, cuáles son las sanciones estipuladas para el trabajador. Todo ya debería estar estipulado. Y así, ¿no? Ok, chicos, vamos a terminar la clase con tres aseveraciones principales. A ver, las etapas del proceso de auditoría forense es similar, ¿no? A cualquier auditoría. Planificas, ejecutas y realizas un informe. Sin embargo, los procedimientos sí son distintos, ¿no? Aquí realizas el interrogatorio y algunos procesos de criminalística, básicamente, ¿no? Utilizas algo de psicología forense, importante. No tienes que ser psicólogo, o te asesoras bien de la parte legal, tienes que tener un experto del proceso para conocer realmente cómo funciona ese proceso. Y también lo que mencionaba, ¿no? No confundir detección de indicios de fraude con investigación de fraude, que tiene su, digamos, indicios de fraude nace a través de el procedimiento preventivo de mitigar el fraude. En cambio, la investigación de fraude, lo que acabamos de ver, ¿no? Cómo analizamos el fraude, cómo ejecutamos y cómo informamos sobre ese fraude. La otra conclusión es que la investigación del fraude lo puede realizar auditoría interna
hasta lo puede realizar la misma administración, puede ser gerencia de riesgos, cumplimiento, o a veces el área encargada de prevención de fraudes. A mí me ha tocado ver casi los 4 que realizaban la investigación de fraude, ¿no? Pero siempre nos pedían, digamos, compartíamos, digamos, recursos, ¿no? Siempre el apoyo de auditoría interna, un poco para soportar el expertise, porque nosotros también revisamos, podemos revisar, en un momento estamos revisando ventas, estamos revisando compras, entonces, digamos, auditoría interna tiene, tal vez no es especialista en cada área, pero sí es una persona holística, ¿no? Que está viendo todos los detalles, ¿no? Todo el engranaje de toda la compañía. Entonces, siempre es bueno que también participe auditoría interna, por más que no están designados para que realicen la investigación de fraude, pero siempre es muy bueno y oportuno que participa, ¿no? Dentro de sus labores de asesoramiento. Acuérdense que auditoría interna tiene 2 roles, ¿no? Uno de aseguramiento y otro de asesoramiento. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? ¿No? ¿Qué chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No se olviden que el PA3 termina el domingo. Si por A o B tienen alguna dificultad, lo pueden hacer hasta el día miércoles, pero con la penalidad de 2 puntos menos, ¿no? Profesor, Sí. disculpe, un favor, no sé si podría publicarnos la diapositiva de la semana 6, porque la semana 5 sí lo ha publicado, ya lo he compartido, pero la semana 6 falta que lo publique, por favor, para poder nosotros guiarnos, profesor, sería tan amable. Uy, Gracias. ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienes razón, Raúl. Ahora mismo yo lo publico. Terminando las clases, yo lo publico. Gracias, profesor. Gracias. Ok, ok. Ok, chicos, que les vaya muy bien este inicio de semana. Cualquier cosa me avisan por el WhatsApp, ¿ya? Y si quieren preguntar algo, todavía tenemos algunos segundos o minutos, tal vez. Muchas gracias, profesor. Gracias. Excelente. Gracias. Ok, chicos, cuídense. Ya nos estamos viendo.